Una vez más, el Señor nos permite estar en contacto, aunque sea por esta vía. Y cada vez que nos reunimos de esta manera, tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y ver en ella consejos, instrucciones, mandamientos, aquellas cosas que el Señor nos da para que podamos alimentar y edificar nuestras vidas. Hoy queremos hablar de un tema muy especial y que está, no digo que está, ha estado siempre delante de nosotros. Un tema triste que tiene que ver con el trato que algunos hombres dan a algunas mujeres, específicamente la violación. Este tema es el príncipe que desgarró la vida de la princesa y se trata de la familia. En este tiempo, una y otra vez, nosotros oímos mucho acerca de la familia. La familia la estableció Dios y la estableció para que nosotros pudiéramos, al nacer, tener un abrigo, un nido, totalmente conformado para recibir, proteger, nutrir, ayudar, hacer crecer, ver madurar. Son muchísimas las funciones de la familia, pero no siempre cuando llegamos a una familia, esa familia está estructurada de la forma que Dios quiso. El pecado también ha dañado la familia y eso lo vemos en Génesis. El primer ataque que reciben los seres humanos tiene unas consecuencias no solo personales, sino familiares. Y entonces esta vez vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en esa familia, la familia de David. David fue un hombre que tuvo muchos hijos, él hablaba de eso, pero esos hijos no fueron, él no los tuvo en una sola casa, con una sola esposa, sino con muchas esposas. Y ya de entrada, esto es ir en contra de lo que Dios quiere. Muchas veces nuestras debilidades personales, nuestros afectos, intereses, nuestro deseo y necesidad por el pecado de ir tras nuestros impulsos nos desajustan. Y este elemento, esta debilidad, estaba en el David que empezó a afrontar situaciones muy difíciles en su vida y que su primer matrimonio fue un matrimonio no conforme a la voluntad de Dios. De allí en adelante tuvo muchas mujeres y trajeron muchas familias. Si usted quiere buscarlo en 2 Samuel capítulo 3, 1 a 5 y en 1 Crónicas 3, 1 a 9 encontramos allí este relato. Y esta es una de las cosas que a mí personalmente más me llama la atención, más me atrae y más me convence de Dios, es que Él pone en su palabra, dejó por escrito no solo los éxitos, las buenas cosas, los buenos comportamientos de aquellos que fueron sus siervos, sino también pone las debilidades. En Romanos se nos dice que estas debilidades el Señor las ha escrito, las ha dejado ahí para que nosotros podamos, por la consolación y la esperanza de las Escrituras, nosotros podamos tener esperanza. Nuestras debilidades humanas nos hacen fracasar y muchas veces esos fracasos, cuando ocurren dentro del círculo familiar, van a arrastrar, van a tocar, van a dañar a los hijos. Es importantísimo entender que la familia debe ser continuamente una familia que busque la dirección de Dios. Los padres deben buscar esta dirección para que sus hijos sufran el menor daño, porque al conocer a Dios, la palabra de Dios va siempre a llegar a ser su punto de referencia. Ocurrió en el caso de David y sus familias que esto no fue así. David sí enseñó a sus hijos, sí les habló del Dios en el que él creía y amaba, pero él no estaba presente en la casa o en las casas diferentes. No fue el padre que crió a sus hijos de manera directa. Los visitaba, los atendía, fue un padre muy dispensador, pero él no estaba allí. Y al no estar allí, cada hijo o cada grupo de hijos se crió más con su madre que con la presencia del padre. Y esto trajo entre los hijos muchos conflictos, muchas diferencias, se veían como rivales, quizás se amaban un poco, pero eran celos fraternos, envidias fraternas, y esto fue creciendo con ellos.
Muchos de los hijos de David, la palabra de Dios nos habla por lo menos de 3, que fueron muchachos muy protagónicos en su manera de ser, eran muy impulsivos, amaban los deleites, no eran muchachos que estaban siendo corregidos, dirigidos de acuerdo a Dios. Cada descuido de los padres nos trae lecciones y a veces muy, muy tristes. Y esto ocurrió con 2 hijos de David. Esto de lo que vamos hoy a tratar tiene que ver con esa situación. 2 hijos de familias diferentes, de madres diferentes, con el mismo padre, esta relación tuvo un desenlace trágico, triste, desgarrador. Un hijo le hizo mucho daño a esa hija de David que se llamaba Tamar, una muchacha que la palabra dice que era hermosa, pero no solo era hermosa físicamente, sino hermosa internamente. Luego en nuestro diálogo vamos a hablar de eso. Esta muchacha fue enviada por su padre a la casa de su hermano Amnón, para que le cocinara. Y esto es muy interesante, porque ¿por qué David manda a esta chica a la casa de su hermano? La palabra dice que este hermano, su padre no lo sabía hasta el momento en que explotó la bomba, se había enamorado de una forma totalmente anormal, patológica, de su hermana. Al punto que su enamoramiento, su amor, entre comillas, lo enfermó, lo fue enfermando. Es decir, una enfermedad del alma empezó a reflejarse somáticamente en su cuerpo. Y dice la palabra claramente que este amor caprichoso lo fue atormentando y se enfermó. Físicamente empezó a tener síntomas, pero además dice que de día en día iba enflaqueciendo. No estaba comiendo, no podía estar en paz. Sus impulsos eran tan fuertes y su deseo era tan patológico, tan dañino, tan pecaminoso, que él empezó a sufrir. Y se enfermó. Y entonces un primo de esos que aparecen, o personas que aparecen en nuestras vidas, que cuando nos ven como estamos, nos conocen un poco, indagan. Pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Qué te está ocurriendo? Yo no te veo igual. Y se acercan por curiosidad, porque son personas que les gusta eso, no siempre la curiosidad es sinceridad. Hay más personas curiosas no sinceras que personas curiosas sinceras, es decir, quieren saber para traer la ayuda. Este primo no era así, tenía una personalidad también muy desajustada y le ofreció su ayuda cuando supo cuál era el problema que tenía su primo. Dijo, no, pero esto es muy sencillo, lo que tienes que hacer es llama a tu padre, hazle saber que tú estás enfermo y él va a venir a verte, y cuando él venga a verte, entonces a él tú le vas a decir, yo quiero que mi hermana venga y me haga una comida, quizás eso me ayuda. Y David, sin preguntar, sin averiguar, sin indagar, simplemente trató de complacer a su hijo. Y este es un elemento clave. Cuando los padres no están muy cerca de los hijos, no siempre van viendo, van conociendo, van dándose cuenta de los cambios de la personalidad, de realmente los intereses de sus hijos. Ser padre, ser madre es un privilegio, pero es un privilegio que hay que atenderlo. Es una responsabilidad preciosa que bendice grandemente al papá y a la mamá, pero esto tiene que ser la sabiduría que se necesita para ser papá y mamá. Hay que buscarla en Dios. Hay que aprender en Dios cómo serlo. Y entonces ir poniendo a los hijos en las manos de Dios para que Dios vaya cambiando esos aspectos de su personalidad que van a hacerles daño si no cambian. David oyó a un hijo con una petición. Y a mí personalmente me llama la atención que habiendo tantas cocineras para el rey, él simplemente le hiciera caso a esa solicitud. Ahí viene la complacencia, ahí viene el padre o la madre que simplemente los hijos piden y de una vez son saciadas sus necesidades. Cuando un niño es criado así y crece como adolescente y como joven de esa manera, es un hijo que se ha criado en el trono.
Ahora se habla mucho de eso en psicología. Un niño emperador. El niño emperador va a crecer y va a ser un joven emperador. Y va a ser un adulto emperador. Y todas sus relaciones importantes de valor en la vida van a estar afectadas por ese comportamiento. Amnón era así, un joven emperador. Y entonces la atmósfera que le rodeaba lo ayudaba a ser así más, porque era hijo de un rey real. Él era un príncipe, era el primogénito. Y sin duda David se había volcado en amor a su primer hijo. ¿Qué pasó con este muchacho? Hizo una solicitud y se convirtió en el padre en un decreto. Mandó a buscar a la hija para que le hiciera, simplemente le dio la orden: ve a la casa de tu hermano y dale de comer. Esa declaración puso en riesgo, en el mayor riesgo que tuvo Tamar en su vida, puso en riesgo a ella y vino del decreto de su padre. Una solicitud de un hijo no siempre debe ser dada, no siempre debe ser complacida. Hay que filtrar, porque en la medida en que el niño se acostumbre a demandar y a recibir, así será su comportamiento cuando crezca. ¿Qué pasó con esto? Bueno, vamos a ver el drama ahora, tan pronto nos sentemos a conversar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Sabemos por las estadísticas que millones de mujeres anualmente son violadas. Y hay en este tiempo una actitud y unas acciones para tratar de advertir y de ayudar a las mujeres que sufren ese desgarramiento tan profundo. Como dijimos en el segmento anterior, vamos ahora a conversar un poco de ese drama, lo que pasó, lo que Dios permite que nosotros sepamos que ocurrió en una familia que tenía mucha familia. Chicas, ¿qué piensan ustedes de lo que hemos estado estudiando? Esta historia tan terrible de esta violación en la Biblia, que verdaderamente me choca bastante, me llama la atención que viene de una familia disfuncional, pienso yo. Es una familia donde existía la poligamia, porque el rey David tenía varias mujeres y varias familias. Entonces yo siento que entre los hermanos había una especie de o lucha de poder o competencia. Entonces este personaje Amnón, que es el violador, es el hijo primogénito de David. En él yo noto eso, abuso de poder, egoísmo, prepotencia. Noto que no tiene respeto por la autoridad, ni temor alguno, ni siquiera porque él comete este hecho y no piensa ni siquiera en lo que le pueda decir su papá. Él estaba como cegado. Ese perfil de que, inclusive a mí me llama la atención que dice la historia que él amó de una manera a Tamar. Pero yo digo, ¿qué tipo de amor es ese cuando él está viendo en Tamar un objeto que él quería, era como un premio que él quería alcanzar? Que él quería poseer. Exacto. Él no veía realmente la persona de Tamar en sí, su hermana. No estaba enamorado de la persona. Él no estaba enamorado de ella. Él lo que quería era, sobre toda situación o circunstancia, tenerla, sin pensar en ninguna consecuencia. Y quizás eso que tú decías de que era una familia disfuncional, quizás también dificultó que crecieran lazos fraternales, un amor fraternal genuino entre ellos. Y podemos ver a un Amnón que realmente no manifestó en ningún momento, como tú dices, ni amor por su papá, a quien a veces uno por amor al papá o a la mamá dice, yo no voy a hacer tal cosa porque no quiero avergonzar a mis padres. Claro. O yo no voy a hacerle tal cosa a mi hermano, realmente, por amor. Eso no existió en Amnón en ningún momento. Vemos a una persona realmente con sentimientos malvados, perversos y muy obstinado en lo que quería hacer hasta que consiguió lo que quería. Yo también veo como en su persona mucha frialdad. Era maquinador, porque si leemos la historia, él maquinó, o sea, y planeó. Una persona que también era
llevado, o sea, el que gobernaba su vida eran las emociones, porque según él, se dice en la historia que él se sentía con ese deseo, o sea, era gobernado por sus deseos. Y definitivamente era una persona que entendía que la ley no le aplicaba a él. O sea, porque aun cuando Tamar, y veremos más adelante, cuando Tamar le pide que tenga misericordia de ella y como que le buscara la vuelta a la situación de una manera favorable o legal o que no fuera contra su persona, él no le importó. Entonces definitivamente, ya sea porque era primogénito o porque estaba acostumbrado a no tener consecuencias Y a ser complacido. pues definitivamente él entendió que en ese momento igual no iba a pasar nada. Y eso pasa mucho, por lo menos nosotros como madre y a nuestros hijos. O sea, yo he tenido momentos donde tal vez no he corregido de la manera correcta y ciertamente mis hijos entienden que no le va a pasar nada, porque no han tenido las consecuencias firmes y las consecuencias necesarias en determinado momento. Y consecuencias firmes, María, tiene que ver con consistencia. No es que un día tú le digas, hoy no, y después pase 5 meses complaciendo. Porque muchas veces en los padres, en el caso específico de David y de padres que están en esas condiciones, ocurre que porque saben que no están presentes, porque saben que no están haciéndolo bien, porque saben esas cosas que saben, hay una culpa permanente. De culpa. Como tú te pones de acuerdo con la culpa, complaciendo al muchacho. Como que cubren, como una forma de cubrir. Tratan de. Así Sí, es. definitivamente. Algo importante también que me llama la atención y podemos comentar aquí es la definición que él mismo dice de amor. Ahora mismo nosotros vemos eso. El mundo define del amor de muchas maneras, pero hay un amor verdadero. O sea, ese amor que él define y él dice, amo a Tamar, eso no es el amor. O sea, su corazón estaba realmente inclinado al mal. Entonces, eso es algo que es importante notar, porque muchas veces el corazón engaña y tú piensas que estás engañado diciendo amo a tal persona, pero realmente la motivación y lo que hay detrás no es amor. Entonces, me llamó mucho la atención las veces que usa el término amor, y nosotros sabemos que eso no es el amor. Ese es un punto Así sumamente importante, Sí. lo que tú estás diciendo, porque habría que preguntar si la amas porque quieres hacerle esto, Porque él quiere Hacerle hacer daño. ese hacerle daño y Hacerle. hacerle de esa manera. Claro. Un daño basado, como dijo María hace un rato, en engaño, porque nosotros vemos ahí en la historia cómo él trama y es aconsejado por su primo, pero fíjense cómo él decide que eso que él entiende que va a recibir, va a ser complacido por su padre, está basado en la mentira, en el engaño a su propio padre, para seguir engañando a su propia hermana. Entonces, evidentemente, esa manera de fingir, de mentir, de engañar, era un estilo con el que él vivía. Él se había acostumbrado a eso. Y tú dijiste, María, y parecía que él entendía que la ley no aplicaba para él. Yo puedo hacer lo que haga y no pasa nada. Primogénito, hijo del rey, príncipe, todo el mundo le haría caso, como vimos un poquito más adelante. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlo en cuenta y parten de lo que tú decías, Zaida, una familia totalmente desarticulada. Sí. Todos los hijos de David, pero de conglomerados o conjuntos diferentes. Cuando la familia se fractura, vamos a tener problemas. Porque para que una familia sea unida y funcional y sana, hay que invertir mucho, mucho amor, mucho cuidado, mucha abnegación, mucha revisión de los padres, porque son modelos, aunque ustedes no quieran, ustedes están modelando el día entero. Y te digo algo, aquí, Sin en duda. este caso, vemos una violación a su hermana, pero se da lo mismo cuando se viola a otra mujer que no es tu hermana. Claro. Ese violador, ese agresor, si uno ve hacia atrás, tiene su bagaje de disfuncionalidad. A veces el mismo agresor ha sido violado.
Sí. Ocurre así mucho en los varones, Sí. sobre todo, y en muchas mujeres también. La persona que ha sido agredida, si no busca la sanidad, si no tiene la oportunidad de sanar o no quiere la sanidad, va a terminar siendo un agresor. Exacto. Entonces, en este caso, todos los casos hay que verlo en modo singular, ¿verdad? Pero evidentemente son situaciones que se están produciendo en la vida. Y si no las atendemos, sobre todo si ocurre a nivel familiar, allí hay un problema serio. Pero mira, otra cosa que me llamó la atención es que él busca el consejo incorrecto, porque en vez de él tal vez ir a donde su padre o donde una persona que le dé un consejo bueno, él lo que busca él lo que le dan es un consejo cómo maquinar para hacer el mal. Y ahí vemos lo importante que es cuando estamos enfermos, cuando estamos como en una situación, ser sabio en buscar una persona que nos dé un consejo agradable al Señor, que nos encamine y que nos confronte, que no fue lo que le sucedió a él. Evidentemente ese punto también es sumamente importante porque está ocurriendo, por ejemplo, en el día de hoy, y podemos entender al que aconsejó y al aconsejado, que la gente está buscando lo que quiere oír. Claro. Estamos en un punto, lo dice la palabra, donde buscamos maestros conforme a nuestros deseos. Entonces, cuando él escuchó que su primo le dijo, muchacho, pero esto es fácil de resolver, ya, encontré a una gente que me va a ayudar a lograr lo que era un desastre para la vida de Que hasta lo Tamar. incentiva ahora. Claro. Lo incentivó, claro, le dio toda la estrategia. Toda la Y como él estaba tan enfocado en lograr su objetivo, lo escuchó de inmediato. Mira, tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Chicas, y ya vimos el perfil de Amón, pero me gustaría ver el perfil que analizáramos el perfil de Tamar, que para mí, como la describen, era una mujer virtuosa, era Así una es. mujer obediente a su padre, era una mujer atenta, se ve que cocinaba bueno, María. era inteligente también, porque vemos cómo ella rebate a su hermano en ese tiempo difícil de prueba, En un momento Sabiduría. muy difícil. muy difícil. En vez de ponerse a dar gritos, tú estás diciendo algo muy importante. Y ella lo hace todo correcto, Con sabiduría. con sabiduría. A mí ella me llama mucho la atención y me da mucha pena ver todo lo que ella sufrió en el proceso de tanto de la violación como después. Y bueno, aunque la palabra no habla mucho de ella después, pero me imagino que fue un tiempo difícil que ella pasó. Yo creo que nosotros debemos prestar mucha atención a eso que tú dices, Lisa, porque Tamar era una persona, era una joven, una joven admirable. Sí. Muchas mujeres en su belleza se convierten en mujeres muy altivas y muy despectivas. Fíjense que esta muchacha tiene muy en cuenta lo que le han enseñado. Ella dice, Sí. ella habla de así no se hace en Israel. Está hablando, me han enseñado que Dios dice que no se hace de esta manera. Lo primero. Lo segundo es que le dice a él, si tú cometes eso, te vas a convertir en un hombre totalmente, la palabra que le llama es perverso. Perverso. Le está diciendo, oye, eso es lo que te espera. Las Hay consecuencias. un valor, hay una tabla de valores. Sí. Y le dice además, vas a hacer que yo tenga en mi vida esta carga, esta infamia que tú me haces. Infamia es cuando a alguien se le hace algo tan terrible que lo desvaloriza, que no toma en cuenta su dignidad y que pone un mote sobre esa persona.
algo que atentó contra su honor. Ustedes saben que después que se dice una cosa de una persona, ¿cómo se recoge eso? Muy ¿Y difícil. cuánta gente cree que es así en lugar de decir, pero quizás no es así? O sea, ahí te tiraron lodo. Esta muchacha está diciéndole todo eso a él y es parte de la virtud que tú hablabas. Una mujer virtuosa es una mujer que tiene en alto lo que Dios dice y trata de hacerlo. Y a eso Dios le llama sabiduría. Tú sabes, Orfa, que me llama la atención la convicción de ella. Habla de eso. Porque, como bien dices, o sea, ella sabía lo que le habían enseñado y sabía las consecuencias que iba a tener, no solamente en ella, sino en él. Pero muchas veces nosotros conocemos las reglas y conocemos las consecuencias, pero no actuamos según lo que ellas dicen o lo que sabemos que nos pueden pasar, porque no hay esa convicción. Y ella estaba convencida. Sabemos que dice la palabra que ella era virgen, o sea que ella había querido mantenerse pura porque ella había entendido lo que significaba para Dios, para su vida, y cómo eso iba a afectar su vida. A partir de ahí, el perder esa pureza con que Dios nos crea. Y entonces eso definitivamente me habla de esa convicción que ella tenía de querer agradar a lo que Dios había establecido desde el inicio. No fue solo que le enseñaron, sino que ella aceptó la enseñanza. Exacto. Y aceptó vivir de acorde a esa enseñanza. Y eso es muy diferente. Porque ella sabía que le iba a traer bendición. O sea, Dios había establecido que la obediencia traía bendición. Y ella esperaba en esa bendición, que eventualmente, mientras su vida siguiera y ella llegara al matrimonio virgen, pues le iba a traer bendición. Sí, no era una cosa que despreciaba, sino algo que valoraba, que era bueno para ella. Y me recordaba cuando tú estabas hablando de María, la que fue elegida por Dios para ser la madre del hijo, ¿verdad? Que dice la Biblia que teniendo noviazgo ya con fecha de boda, ella era virgen. Entonces habían esas muchachas, esas doncellas de Israel que amaban esa pureza. Claro. Y Tamar es una de ellas. Fíjate que siendo una muchacha tan hermosa, yo imagino los pretendientes que tendría toda hija del rey. Y una muchacha que llamaba la atención, era hermosa. Dice la palabra que ella tenía valores, principios. Y esto era lo que le estaba diciendo a ese hermano. Ahora yo le pregunto a ustedes en confianza. Yo oigo que ella le dice cuando él está a punto de violarla, no hermano mío. Ustedes hubieran dicho a su hermano, si hubiera pasado por esa experiencia, hermano mío, en un momento así. En un momento así. No Bueno, sé. yo la verdad que no sé, pero no creo. No creo, yo no lo hubiera hecho. No creo realmente. ¿Por qué? Porque es un momento donde tú estás viendo que alguien te va a envilecer y no es el vínculo fraterno el que está imperando ahí, sino la maldad. Un enemigo te está haciendo eso. Exacto. En ese hermano mío, a mí me habla Tamar De su carácter. gentileza, Y de su carácter, Orfa, de su integridad, de su integridad. O sea, y no era su hermano de padre y madre, era hermano de padre. Pero aún ahí estaba diciendo el vínculo familiar. Rescátalo, no lo dañes. Exacto. Y hay como tres etapas ahí. Primero, antes de la agresión, donde ella, bueno, como bien dijiste, ella le dice los pecados que vamos a cometer, lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias. Le habla de hermano. Después, ¿qué pasa? También ella vuelve y le dice ya en este momento, o sea, esto será peor si tú me echas, o sea, la deshonra será peor, o sea, ella también ahí actúa con sabiduría en el momento más doloroso. Y luego, entonces, ella también conociendo lo que se hacía, su dolor, entonces ella quiebra y rompe sus vestidos, y entonces pasa lo que pasa. Pero esas tres etapas, o sea, también como para que su conciencia como lo redarguya, pienso yo, ella también fue como un instrumento, porque ella con la palabra, ella dijo palabra, o sea, ella tuvo, no sé si fue usada también para redarguirlo para a él, llamarlo, aún con ese hermano mío, todavía está ahí, para que el corazón sea de él reprendido quizás. Y una maestra en ese momento, tal cosa no se hace en Israel. O sea, cada cosa era recordándole, tú también sabes que no es así.
tú Sí. también piensas. Pero en momentos como ese, y teniendo la personalidad de Amnón, no oía, él solo buscaba, creo que tú hablaste de eso ahorita, estaba solo buscando lo que Él la satisfacía. veía como un objeto. como un premio. un Él estaba objeto. cegado. Y no le Cegada, importaba no le porque... escuchaba. Ajá. No Eso le pasa importaba. a todas las mujeres que pasan por esa experiencia. Sí, definitivamente. Eso es lo triste. Pero que- yo, escuchándolas a ustedes hablar y viendo realmente el carácter de Tamar, y bueno, me siento como que qué dolor que una persona realmente correcta como ella, de toda la historia, ella es la única que yo puedo ver que se comportó en todo el desarrollo con rectitud, con conocimiento, con respeto de la palabra, o sea, en orden, porque Amnón, Absalón, el mismo David, ninguno hizo lo que tenían que hacer. Ella se mantuvo todo el tiempo, siendo ella el objeto de la agresión, vamos a decir, por no De la llamarle de otra injusticia forma. también, Zaida. Algo que fue totalmente injusto, porque ella no se lo buscó. Porque hay, no quiero decir que hay casos en que, bueno, tal vez uno a una provocación. uno provoca, lo que sea, sí, pero ella no se lo buscó. Eso pasa día a día. ¿Cómo esa persona agredida sana todo eso? Porque es como que te vienen a imponer una carga que es injusta, que te vinieron a hacer un daño, que te marcó, que te cargó, pero es injustamente. Y entonces de repente eso te puede transformar la vida en una vida de amargura, de dolor, de pesar, de culpa, cuando eso no es justo para ella. Tú sabes que cuando tú mencionaste la palabra carga, me acordé de lo que el Señor dijo. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y hay muchas personas, y a veces uno mismo tiene cargas que tienen un origen diferente, no necesariamente por una violación, por muchísimas otras cosas. Y saber que tenemos en Jesús la invitación de poder dejar esa carga delante de Él, y Él va a poder traer descanso, es esperanza para nosotros. Amén. Y es esperanza para cualquiera que decida realmente traer esa carga delante del Señor. Yo creo, Saidita, tomando esta misma línea, que, bueno, el Señor no estaba en ese momento, pero esta muchacha conocía a Dios. Conocía a Dios. Por los pronunciamientos que ella hace, nos está diciendo claramente que conocía a Dios. Sí. Tenía un Que hace corazón compasivo. compasivo, un Manso. corazón manso, era obediente, por eso fue, su papá le dijo, ve ahora, y ella fue, dejó lo que estaba haciendo. Era servicial, por cuanto iba a servirle a su hermano, y lo iba a hacer con amor. Esta muchacha, por tener a Dios, no como algo que me contaron, el Dios de mi papá, sino algo personal. La Biblia no nos dice, lo último que dice Tamar en esa historia es que se fue lloró desesperada a la casa de su hermano Absalón, que era su refugio en ese momento. Pero tengo la certeza, porque es lo que dice Dios, que a aquellos que le aman, Él va a estar ahí, Él va a consolar, Él va a hacer. No creo que Dios dejara a esa muchacha sumergida en la ese dolor. desesperación. Pasó por su trayecto de dolor. Dios tuvo que trabajar con su tristeza, con su herida, con las emociones que salen en ese momento, porque tú puedes conocer a Dios, pero estás sintiendo rabia, molesta, desesperación, y hasta a veces decir, bueno, Señor, pero yo te amo porque me pasó eso. Todas esas cosas que como humanos salen, Dios las trató. Amén. Sin duda. Ahora, Dios nos da esta historia para que veamos qué puede ocurrirle a una persona, en este caso una mujer, y cómo aquel que se ha dañado no va a escuchar, aunque le digan, mira, recuerda que es así, no va a escuchar. Y cómo esa experiencia va a dañar a tanta gente. Y millones de mujeres hoy tienen ese problema. Pero millones, porque no conocen a Dios, o porque conocen a Dios y se amargan con Dios en ese momento, no buscan la ayuda en Dios, sino que se vuelven mujeres amargadas y agresivas, Endurecidas. o muy deprimidas, y se quedan en su enfermedad. Exacto. Lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros vayamos a Él. Vamos ahora, haciendo una pausa, a quedarnos con este pensamiento. Vayamos al Señor. ¿Qué puede ser Dios por nosotros?
Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Entonces, Aida, resumiendo a Amón, la personalidad de Amón, o no la personalidad, pero lo que sucedió, podríamos decir que de las notas que tomé, primero vino una pasión descontrolada, después vino un consejo falso de un primo, después vino la oportunidad para concretizar el pecado, lo que él maquinó. Después podríamos decir que vino una pasión consumida, y después concluye con el aborrecimiento total, que eso es, después del pecado, él aborrece a Tamar. Fíjate que es muy descriptivo eso que tú dices y que no podemos pasarlo por alto. Perdona que te interrumpa. Sí. Dice, el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que le tenía. Aquel amor que lo enfermó, lo puso flaco, lo tenía loco, no podía comer, no podía nada. Ese amor, entre comillas, termina siendo consumado, como tú dijiste, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando lo consumó, odio, salió un odio. ¿Por qué la odia? ¿Cómo tú puedes pasar del amor al odio? Sí, eso es. ¿Cómo tú puedes pasar de un punto a otro? ¿Era bipolar el muchacho? Bueno, algo Bipolar en sus emociones. Y volvemos a decir que no era amor. Volvemos a comprobar genuino. Era como lujuria. Entonces, totalmente. Pero se sintió tan asqueroso que así fue que lo proyectó. Wow. Ah, sí. Exacto. Y la aborreció. Arriba de que tú le haces un daño, desgarra su vida, entonces le dice, sáquenme esa mujer de ahí. La Rechazo. desechó. Y la echa de su casa. Aun cuando ella le dice, eso es peor. Y No hagas la herida eso. de Tamar. O sea, pero estamos hablando de un hombre muy enfermo, de muchos que andan por ahí, millones que andan por ahí, que son así. Y Orfa, el que hiere, el que está herido, hiere. Sí, Entonces, sí. definitivamente él, al estar herido, con todo eso que le hizo, entonces la hirió a ella. Porque si vemos cómo la describimos en los segmentos pasados, no la vemos como una mujer herida, sino una mujer completamente, o una joven completamente Equilibrada, equilibrada, sana, madura, que toma buenas decisiones, o sea, que tenía una convicción firme en Dios y en lo que él había establecido, y de repente entonces ahora la vemos totalmente rechazada, desprotegida, o sea, una mujer que dice que le iba a hacer esa vileza, o sea, ya ella se ve completamente dañada, sucia, usada. Es triste, Rota, exacto. Y ¿Tú yo vas a decir algo más? Sí, no, que quería destacar que Amón comete esto, pero su padre no lo corrige. Su padre no le da las consecuencias de esa vileza que él ha cometido. Hay un elemento fuerte ahí también. Sí. Estamos hablando tú decías desde el principio, la familia desordenada, sí. Se reconoce en la familia y no se hace nada. Y tú sabes que, Orfa, hay algo que yo quiero decir, siento en mi corazón. Generalmente cuando la mujer pasa por esto, siente una vergüenza. Y tal vez a veces hasta lo esconde. Que tú decías, ella no lo escondió. Ella salió, se rasgó el vestido, lo que tú decías. Y yo pienso que definitivamente la mujer debe rechazar esa vergüenza, porque ella no fue la que cometió el pecado, vamos a decir. Entonces, esto puede ser usado para que ella se constituya una persona que ayude y sana a otras personas. Así es. Con su experiencia. Y con lo que Dios Así es. puede hacer en su vida, si ella busca la sanidad. Exacto. Todo el punto está, cuando algo pasa en nuestras vidas, a cualquier ser humano, ¿qué vamos a hacer con eso que nos ha pasado? ¿Vamos a permanecer siendo dañadas por la repetición del pensamiento, del dolor, de lo que me hicieron, del abuso? Se puede quedar una persona ahí, pero puede dar otro paso. Y es el paso de dejar que Dios sane. Amén. ¿Y cuál es el objetivo, según lo que dice la Biblia, de cuando Dios sana? ¿Qué es lo que ocurre? Somos usados, o sea, consolados para consolar. Viene a Este mí. es el punto.
No, y caminamos en libertad, Orfa, y eso es lo hermoso de conocer a Dios y a Jesús. O sea, que la libertad y la sanidad, nosotras muchas veces nos pasamos la vida entera yendo a psicólogos y demás, y no tengo nada en contra de ellos, por supuesto, no para tengo. nada, porque para mi vida han sido de mucha ayuda. Pero la sanidad que trae Jesucristo no la encontramos en ninguna otra parte. Porque es incomparable. Sí, y la sanidad de Cristo es completa porque es a lo profundo, a donde más, o sea, a lo profundo del corazón, donde realmente fuimos heridas, ahí es donde Él sana. Entonces, a veces me da tanta tristeza que hay el poder de Dios y el poder de sanidad de Dios está a disposición de todo el mundo. Y como ya sea por vergüenza o ya sea por desconocimiento, ya sea porque tal vez no tenemos, no sé, no nos sentimos que tenemos a alguien cerca, o no sé, muchas veces sencillamente no nos atrevemos a confiar en lo que la palabra dice, no llegamos a esa sanidad. Y es triste porque está a disposición de todos. O sea, Jesucristo murió por todos y su sangre cubre todos los pecados, tanto lo que hicimos como lo que nos hicieron a nosotros. Y en este caso, como tú decías, Aida, ella no lo buscó. Ella realmente estaba ahí y le sucedió. Mas, sin embargo, la sanidad de Jesucristo también estaba ahí para ella, para sanar y para restaurar eso que se le había quitado. Tú sabes que mientras te oían recordé el testimonio de una mujer. La escritora lo cita en su libro. Y ella decía que era una mujer africana y ella siempre la escuchaba lavando la ropa y tendiéndola, cantando los cánticos cristianos, y ella se quedaba como asombrada con aquella mujer porque ella la veía constantemente golpeada. O sea, pero como quiera siempre estaba cantando y nunca dejaba de ir a la iglesia. O sea, ella era de las que nunca dejaba de ir a la iglesia. Y un día se le acercó y le preguntó, o sea, y la mujer le dijo, los golpes físicos desaparecen, pero lo que el Señor ha hecho en mí no. Wow, qué bello. Qué tremendo. Qué testimonio. Qué tremendo. Es hermoso. Increíble. Pero algo muy lindo que no quisiera dejar que compartamos con nuestras hermanas y amigas televidentes es que, por ejemplo, ¿qué hizo ella? En ese momento ella estaba vestida de virginidad. Ahora mismo no hay un traje de colores de virginidad como se describe aquí, pero el primer paso de la sanidad es que ella no lo mantuvo en secreto. Y ella fue la víctima, pero eso te pone una etiqueta de vileza, de deshonra, de desecho. Destruye tu autoestima. Destruye tu autoestima, pero esa fortaleza que ella tuvo de rasgar el vestido y salir en público, esto me pasó. O sea, cada una de nosotras y de ustedes pueden tener un secreto de deshonra, de una herida de sus padres, de sus hermanos, que es difícil porque duele por el proceso. Pero cuando nosotros lo decimos, o sea, mira cómo ella va y llora desconsolada, pero ese es el primer paso y eso nadie lo puede hacer por nosotros. O sea, nosotros poder buscar, pero el consejo de esa persona que sabemos que nos va a llevar a los pies de Cristo, o nosotras mismas hablar y postrarnos en oración delante del Señor y llorar por lo que hemos pasado, pero hay que sacar ese dolor delante del Señor y ese es el inicio de la sanidad. Sí. Muchas veces todo el mundo se queda callado, o sea, eso es una vergüenza y eso tiene poder sobre su vida y te mantiene presa ahí. O sea, eso no se habla, no se puede decir, te lo hizo tu papá, te lo hizo tu hermano, tu esposo. O sea, cuántas heridas nosotros quizás nos da trabajo decirlos. Entonces, que sea esto para bendecir a personas que quizás tienen un dolor y no se atreven a hablar. Ella pudo hablar con su hermano. Sí. Y seguros fue sanada por el Señor, como tú estabas hablando, Orfa. Por lo que tenía, por su experiencia, ¿verdad? Es lo que decía la historia que Nicauris tú estabas diciendo. Esa mujer decía, lo que Dios me ha hecho está más allá de ese golpe permanente. Sí. ¿Con qué nos quedamos? Ese es nuestro gran dilema siempre y la gran decisión que tenemos que tomar. Yo insisto en que este tema es para ahora, porque hay tantas violaciones,
hay tantos abusadores, hay tantos que insisten en seguir su propio camino, porque regularmente, los que hacen el daño no son tratados, no son sanados, y lo siguen repitiendo, ellos son esclavos de su comportamiento. Pero, ¿qué pasa con la mujer? Si se expone a la sanidad de Dios, a la terapia de Dios, esa mujer va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque ha pasado por el dolor, la aflicción, el corazón de la mujer ha sido desgarrado. Esta princesa fue desgarrada, pero ella tenía el conocimiento de Dios, tenía respeto y amor a la palabra de Dios, quería que la vida en Dios fuera parte de su vida, y Dios sin duda no dejó a Tamar destruida en una depresión. Dios trabajó con ella. La palabra de Dios en nosotros hace ese cambio. ¿Qué es lo triste en este tiempo? Que solo nos paramos a defender, pero de manera agresiva. ¿Por qué? Porque el abuso nos molesta y nos llena de ira y queremos una justicia que se aplique, pero no siempre la justicia del hombre es lo que resuelve. Segundo, dejamos a la persona sin la posibilidad de sanar. A veces echamos fuego para que esa persona se convierta en una agresora, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere sanar para que ese dolor pueda llegarte a ti, la sanidad de Dios pueda llegarte a ti, pueda llegar a cada una de nosotras, y esta es la esperanza que te damos. Dios puede sanar y quiere sanar, pero tú tienes que creer que el Dios que te ama, que aunque a veces quizás te preguntaste ¿y por qué lo permitió? Ese mismo Dios te va a enseñar mientras te va sanando, no por qué, sino para qué lo permitió. Queremos invitarte a que tú abras tu corazón al Señor, y ya nos volveremos a ver. Nos despedimos con mucho amor.